Nos encontramos acá en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, en donde hace minutos se acaba de firmar la acusación constitucional en contra de Silvana Donoso, jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por notable abandono de deberes. Acusan algunos parlamentarios y esto se debe principalmente a la situación que ocurrió con Hugo Bustamante, el único imputado por el macabro crimen, el asesinato en contra de Ámbar Cornejo. Él fue liberado con precisamente esta liberación condicional el año 2016. Y es por esto que presentaron esta acusación constitucional comandados por el diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, si nos pudiese comentar, ya presentaron esta acusación constitucional, ¿qué es lo que viene ahora y de qué trata precisamente este libelo acusatorio? Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, presentamos recién la acusación constitucional con firmas tanto del oficialismo como de la oposición, lo que es muy bueno porque le quitas el cariz político. Esto es que o es de izquierda o de derecha, sino que este tiene un carácter que es humanitario, es de empatía, es de justicia, tiene que ver con corregir una situación que se hizo mal derechamente y como se hizo mal tienen que haber responsabilidades y nosotros creemos que acá se aplicó mal la ley, que hubo un criterio arbitrario en la aplicación de la ley en el sentido de dejar personas en libertad, entre ellos Hugo Bustamante, que no tenían una pizca de rehabilitación y que tenían informes negativos que avalaban aquello. Y al no haber hecho un razonamiento de esos informes, hay una gran responsabilidad, hay claramente una aplicación antojadiza de la ley. Y es por eso que presentamos esta acusación hoy día contra la jueza Silvana Donoso, ya que creemos que ella tiene la principal responsabilidad. Él presidió esta Comisión de Libertad Condicional y en ese sentido creemos que ella, estando en el Poder Judicial, va a seguir aplicando este criterio que está apartado de la ley y en definitiva va a seguir dando su voto para soltar a delincuentes peligrosos y que aquello consta en numerosos informes y en ese sentido obviamente que aquello puede revestir un gran peligro para la sociedad, ya que está exponiendo a miles de familias chilenos y chilenas a tener que convivir con delincuentes que aún no han tenido un grado importante de rehabilitación, así constatado en numerosos informes. Y es por eso que la importancia de poder razonar en conciencia lo que significan estos informes y obviamente que dejar en prisión a aquellas personas que no tienen las condiciones para poder recuperar la libertad. Y eso es lo que falló esta jueza y es lo que nosotros vamos a acreditar a través de esta acusación. Para dejarlo en claro solamente por este caso en particular de Hugo Bustamante, porque el 2016 fueron muchos los que consiguieron esta libertad condicional. ¿Es solamente por este caso en particular o por general de todos los que quedaron libres en ese momento? Nosotros vamos a acreditar que en este caso claramente hubo una decisión que a todas luces no se debería haber tomado, ante el brutal y sádico homicidio de Ámbar Cornejo en la comuna de Villa Alemana, que ha arremetido no solamente a la familia, sino que a todo el país, sino además por 528 casos que tenían informe negativo, al igual que Hugo Bustamante, y que esta jueza al presidir el Comité de Libertad Condicional dejó libertad, omitiendo deliberada y reiteradamente los informes, siendo un elemento esencial para poder determinar si es que una persona es peligrosa o no para poder salir de la cárcel. Tenemos muchos casos antes del cambio de la ley y con posterioridad al cambio de la ley. Y nosotros vamos a demostrar que esto no es un problema de la ley, que nunca ha sido un problema de la ley en el caso de la jueza, sino que el problema es del criterio arbitrario que ha aplicado y que eso constituye claramente una negligencia que es inexcusable y es por eso que esta acusación lo que busca es que ella sea, a raíz de eso, destituida de su cargo. Diputado, en ese sentido, en lo micro, en el fondo de esta acusación constitucional, ¿con qué nos podemos encontrar? Usted lo decía anteriormente, notable abandono de deberes. ¿Cuántos capítulos también consigna este libelo, si nos pudiese ahondar en ese caso? Sí, este libelo consta de 2 capítulos. El primero, según lo que te acabo de mencionar, respecto a la errónea, arbitraria y de acuerdo a sus convicciones respecto al texto de la ley, lo que claramente hay una mala aplicación de la ley y en ese sentido desaparta conscientemente el texto de la ley para poder hacer valer su criterio claramente arbitrario. Eso es un capítulo. El otro capítulo trata también de transgresión de normas de tratados internacionales y también obviamente que hacer caso omiso de las facultades propias también de Gendarmería de elaborar estos documentos con personal capacitado del área de técnicos respecto a determinar si una persona puede recuperar la libertad o no y derechamente obviar estas facultades, estas atribuciones de Gendarmería
y obviamente aplicar un criterio que se aparta en todo sentido de la ley. Muchas veces se habla que el problema es de la ley, pero en este caso en particular el problema no es de la ley. El problema, nosotros podemos cambiar muchas veces la ley, como lo decía el diputado Fuenzalía, pero si no tenemos una jueza que aplique la ley como corresponde, la verdad es que tú puedes cambiarla muchas veces y vamos a mostrar en este caso que con y sin cambio de las leyes la jueza siguió aplicando el mismo criterio. Diputado, lo último, ¿qué viene ahora para esta acusación constitucional? Ya se presentó en la oficina de partes, se tiene que dar cuenta en la sala en la próxima sesión, después hay una cierta cantidad de días para que se pueda constituir una comisión. ¿Cómo viene el proceso de cara al futuro? Sí, bueno, con la presentación ahora se da cuenta en la sala de la acusación constitucional, después la jueza tiene 10 días para preparar su defensa y posteriormente va a funcionar una comisión por el transcurso de una semana en que va a analizar el nivel o la acusación con distintos invitados y diputados que van a ser sorteados el próximo martes en una tómbola. Se va a sortear a aquellos diputados que no hayan suscrito la acusación constitucional y que no estén en la mesa tampoco. Y que no estén en la mesa. Y posterior al funcionamiento de la comisión se verá la acusación, la cuestión previa, que es lo que haya determinado la comisión, y posteriormente el fondo de la acusación, y si se aprueba tiene que aprobarse con la mayoría de los diputados presentes, y una vez aprobada pasa al Senado, y en el Senado se tendría que aprobar con la mayoría de los senadores en ejercicio para que la jueza quede destituida de su cargo y con una inhabilidad para ejercer cargos públicos por el plazo de 5 años. Muchas gracias, diputado. Gracias a ti. Ahí teníamos la palabra del diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton. Vamos a molestar también al diputado de la Democracia Cristiana, Iván Flores, si puede venir por acá, por favor. Diputado, bueno, ustedes también se sumaron a firmar este libelo acusatorio en contra de la jueza. ¿Cuál es la percepción que tienen precisamente de su bancada o lo personal con respecto a esta situación lamentable que ocurrió, recordemos, con Ámbar Cornejo? Buenos días. Buenos días, Roberto. Bueno, con franqueza, nosotros no hemos conversado este tema como bancada. No, yo creo que más bien son opiniones individuales que nos vamos formando y que de pronto se conversan en la sala, en pasillo, en fin. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es el uso pleno de nuestras atribuciones fiscalizadoras, porque aquí hay una cuestión que la gente que nos ve y que nos escucha debe tener claro. Las autoridades de gobierno de cualquier nivel pueden ser fiscalizadas y hay organismos para ello. Las autoridades del Poder Legislativo, senadores, diputados, pueden ser fiscalizadas. Y la pregunta es, ¿por qué no pueden ser fiscalizadas las autoridades del Poder Legislativo, el del Poder Judicial? No pueden ser un país aparte, un mundo aparte, no pueden sentirse impunes ante los actos que ellos deciden hacer cotidianamente. Entonces, en este caso, la Constitución nos da una herramienta que, si bien es cierto es voluntaria, también es éticamente obligatoria cuando sentimos que aquí se han vulnerado los derechos de los ciudadanos o se ha puesto en peligro a la sociedad en su conjunto. Y eso es lo que sentimos hoy día. O sea, hoy día hay una autoridad del Poder Judicial que ha cometido un tremendo error o sencillamente ha omitido hacer bien su tarea. No sabemos si es por negligencia o por alguna razón, y eso se aclarará. Entonces lo que estamos haciendo es utilizar este instrumento que nos permite la ley, que nos obliga además éticamente nuestro rol. Y lo que hemos decidido en conciencia cada uno de nosotros y transversalmente es acusar a la ministra a través de este mecanismo, y veremos qué es lo que pasa en la sala. Si tampoco vamos a actuar nosotros como un juez unilateralmente. Se le da la oportunidad a la persona que es acusada a defenderse. Tiene 10 días para prepararse, va a exponer la cuestión previa. Si se le rechaza la cuestión previa, vamos al fondo y ahí habrán parlamentarios, en este caso diputados, que tenemos el rol fiscalizador a nombre del Congreso Nacional, quienes volveremos a insistir en la cuestión de fondo. Ella tendrá cada vez la posibilidad de hacerlo directamente a través de sus abogados, su defensa, y finalmente votaremos. Así es la democracia, así está establecido en la Constitución, ni más ni menos, y nosotros no vamos a dejar que cientos de llamadas, otros tantos WhatsApp de todos los días que comenzaron ayer nos inhiban. Yo no tengo miedo a tomar decisiones cuando estoy convencido de que es la decisión correcta para proteger a la población. Y no me preocupan ni los WhatsApp, ni las amenazas, ni todo el lobby que está alrededor de esto, porque hay que decirlo con claridad. Vamos a seguir actuando en consecuencia y con la rectitud que nos permite nuestra conciencia. Y en ese escenario vamos a llegar hasta el final.
Los colegas dirán a la hora de levantar el dedo si están por tener una justicia administrada por personas que entienden que también pueden ser fiscalizadas y no sentirse impunes, que nunca les va a pasar nada independientemente del error que cometieron o de la negligencia que cometieron, y el Senado actuará finalmente como un tribunal. Muchas gracias, diputado. Se Gracias, agradece la gentileza. Bueno, ahí teníamos entonces también la palabra del diputado Iván Flores de la Democracia Cristiana, también uno de los firmantes precisamente de este libelo acusatorio en contra de la jueza Silvana Donoso. Vamos a ver, ya lo comentamos anteriormente, esto tiene un plan a seguir, tiene un cronograma que obviamente vamos a estar detallando durante los próximos días. Nos despedimos acá desde el Congreso Nacional.